Así que acompáñenme a leer. Leo yo y me siguen en sus mentes la lectura. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además, aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa. Y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa, y no den al adversario ocasión de reproche. Pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga, y que la iglesia no lleve la carga, para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Amado Dios, gracias por tu palabra. Padre, gracias porque en ella podemos encontrar la verdad. Tu palabra es la verdad. No tiene verdad, es verdad por completo. Cada libro, cada versículo, cada capítulo de tu palabra es perfectamente correcto. Ayúdanos a poder entender tu palabra. Ayúdanos a poder ver en ella más de ti. Y al verte y al entender lo que tú nos quieres mostrar, danos también la valentía, la fe y la fuerza para poder obedecerte, para poder ser valientes en hacer lo que tú nos mandas y de la misma manera poder instruir a otros a hacer lo mismo, a poder seguir las órdenes tuyas, las órdenes del Rey. Una vez más, gracias, porque eres tú quien da la sabiduría y eres tú quien nos ayuda también a entenderte a ti mismo. Gracias porque estás con nosotros y porque sabemos de que tu palabra siempre hace la obra. Amén. El título del sermón es Deberes hacia los demás. Deberes hacia los demás. Es normal que el ser humano sea considerado un ser social. Siempre lo ha sido así. El ser humano siempre busca la manera de asociarse con alguien más. Y aunque sabemos que hay casos especiales en los cuales hay personas que prefieren aislarse y no relacionarse con nadie, esa no es la norma. La norma es procurar estar con alguien más. Ha sido de hecho la base de la supervivencia del ser humano a lo largo de la historia, con las distintas guerras, con las distintas situaciones que han habido. Siempre ha sido la comunidad, la sociedad la que ha podido, esa sociedad entre seres humanos, el poder salir adelante. Y como seres sociales, necesitamos ciertas directrices que nos ayuden a poder relacionarnos. Tanto como en familia, como en Estado, como en un país, como en la iglesia, en todo. Necesitamos reglas, porque no somos iguales, porque somos pecadores. Y cuando digo que no somos iguales, me refiero a que todos tenemos caracteres distintos, actitudes distintas. A eso me refiero. Y entonces necesitamos saber qué es lo que Dios quiere
para poder seguir esa norma. Porque si no tenemos la verdad, cada uno va a querer hacer lo que mejor le parece. Y eso es un caos. Estudiamos jueces y vimos el problema que es que cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, no se hace lo del más popular, ni tampoco se debe hacer lo del más fuerte. En cualquier circunstancia, familia, gobierno, trabajo, iglesia, debemos hacer lo que Dios dice. Así que en este capítulo vamos a ver otra faceta de lo que Dios quiere que la iglesia haga. Como sociedad, como organismo, como conjunto de personas que aman y adoran a Dios. Toda la carta a Timoteo, toda esta carta, no está dirigida exclusivamente a Timoteo. Ya lo mencionamos antes. Ciertamente el primer destinatario es Timoteo, y Pablo está tratando de animarlo y darle las directrices, que ahí vimos en el capítulo 3, de cómo debe comportarse en la casa de Dios. Sin embargo, esta carta se iba a leer en la iglesia. Así que los hermanos de la iglesia en Éfeso iban a escuchar las mismas cosas que Pablo le escribió aquí a Timoteo. Así que ellos también estaban siendo responsables o siendo delegados con la información que Timoteo tenía de cómo debían comportarse en la iglesia, qué debían hacer. Hasta ahora hemos visto que en el capítulo 1 Pablo le dice a Timoteo: enseña en contra de las falsas doctrinas, no permitas que los falsos maestros sigan. O sea que una iglesia debe procurar callar la boca de cualquier falso maestro que quiera introducirse en la iglesia. Debe enseñar el evangelio, debe procurar la oración, debe procurar que en esa oración esté también pensando en la evangelización de los demás. Eso se ve en el capítulo 2. Una iglesia debe modelar los roles correctos de hombre y mujer que son dados por Dios. Eso también se ve en el capítulo 2. Una iglesia debe tener pastores, diáconos, líderes que sean conforme a lo que Dios quiere. En el capítulo 4, Pablo le vuelve a recordar a Timoteo la importancia de hablar en contra de las falsas doctrinas, que llama a una manera más fuerte aún como doctrinas de demonios. Y le pone la gravedad de que no es tan oculto como parece. Cosas pequeñas que cambian el evangelio ya hacen que sean doctrinas de demonios. Refuerza la importancia del evangelio una vez más y de disciplinas que debe tener el buen ministro, todo pastor, pero sin embargo también todo creyente. Ahora en el capítulo 5, luego de ver esas dos funciones que le dijo al pastor: estudia, predica, de ser disciplinado, le da otras funciones que los pastores también deben cumplir. No son las únicas. Y aquí en este capítulo 5, en los primeros 2 versículos, la instrucción adicional que Pablo le da es que todo pastor debe además instruir y exhortar a los hermanos de manera individual. ¿Eso qué quiere decir? Si alguien está haciendo algo malo, si alguien está con falta de dirección en alguna área de su vida, es deber y responsabilidad de los pastores el poder exhortar a esa persona para guiarlo en cuanto a lo que dice la Biblia debe hacer. Y lo que básicamente le dicen estos 2 primeros versículos es: eso hazlo con respeto. La instrucción en estos versos que primero Timoteo le dice a Timoteo es: exhórtalos individualmente. Y la segunda es cómo lo debe hacer. Primero empieza con los mayores, porque Timoteo era joven. Así que Timoteo iba a tener en la iglesia personas más viejas que él. Y Pablo le dice: no los regañes, no le hables como con desprecio, no le hables con grosería, respétalo. Porque aunque estén equivocados, siguen siendo mayores que tú y debes tratarlo con respeto. Pero si se dan cuenta, el respeto no era solamente para los mayores, el respeto era para todos. Porque dice: a las mujeres, trátalas como si fuera tu mamá, y a las jóvenes, a las ancianas, trátalas como madres, y a las jóvenes como tus hermanas, con toda pureza, y a los jóvenes como hermanos. En un buen sentido, ¿no? Porque a veces uno dice: pero si los hermanos nos tratamos mal. Pero aquí Pablo quería decir que es: trátalo con respeto, trátalo con amor, como una persona de tu familia. Cuando le dice todo esto, es básicamente: Timoteo, exhorta a los demás, pero hazlo con respeto. Le dice al final, con respecto a las jóvenes: hazlo con toda pureza. Pablo no estaba pensando que Timoteo iba a hacer algo indebido con las hermanas. Lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo es: ten cuidado
de ponerte en situaciones que puedan prestarse para que alguien piense que estás haciendo algo indebido con las hermanas. Y obviamente, al evitar esas circunstancias, simplemente de que alguien piense, también se cuida él de que pase algo. Y esto es importante porque Timoteo tenía que tratar con las hermanas, pero había ciertas normas. En el caso de nosotros, aquí en Iglesia Bautista de Costa Verde, los pastores, tanto el pastor Clifford como yo, vamos a evitar poder reunirnos con hermanas en soledad. Y no es que vaya a pasar algo, pero no queremos que haya ocasión de que alguien piense que algo malo está pasando. Entonces, hemos tenido reuniones, pero siempre han sido en presencia de alguien más, o los dos pastores juntos, porque queremos evitar de que haya una situación que pueda dar mal testimonio. Porque aunque aún nadie haya hecho nada, solo falta que alguien diga que parece que hizo algo para que el testimonio se dañe y le estamos dando lugar a Satanás. Pablo no le dice a Timoteo específicamente qué medidas debía tomar. Simplemente le dice con toda pureza. Entonces eso queda a discreción de cada pastor de cómo lo hace. Pero lo importante es que procure cuidar el testimonio suyo, pero también el testimonio de la hermana. Evitar que la hermana también quede envuelta en algún bochinche que no sea cierto, pero que afecte su testimonio. Luego, estos dos versículos, aparte de decirle a Timoteo, exhorta, hazlo con respeto, hazlo con pureza, tienen una tercera implicación que no está explícita. Y esa tercera va dirigida a la congregación. Como les mencioné, esta carta la leían en la iglesia, es decir, las otras personas, miembros de la iglesia, iban a escuchar esto mismo. Cuando el resto de la iglesia leyera esto, lo que ellos debían pensar es que Timoteo como pastor iba y debía exhortarlos en cuestiones individuales. O sea, ellos tenían que entender, ok, Pablo le dice a Timoteo cómo lo debe hacer, pero está dando implícitamente, Timoteo tiene que exhortarnos individualmente. Nosotros somos parte de una familia, no somos entes aislados. Su vida no es solo suya, es de todos. Mi vida no es solo mía, es de todos. Si alguien está mal, todos estamos mal. Tal cual el cuerpo humano se duele si una parte del cuerpo, puede ser un dedo pequeño o un miembro que tal vez sea hasta invisible a nuestra vista, se afecta, todo el cuerpo se ve afectado. Es inevitable que sienta el cuerpo dolor porque está unido. La iglesia local es de la misma manera. Somos un cuerpo. De hecho, se usa la misma analogía en varios textos de la Biblia. Por ende, si alguien está mal, el cuerpo entero se duele. Y esto es necesario recordarlo, porque nos recuerda la importancia de ser miembros de una iglesia en primer lugar. Muchos no se hacen miembros de una iglesia porque quieren evitar ser cuestionados por actos dignos de ser cuestionados. Otros se hacen miembros, pero muestran actitudes que no reflejan el carácter de ser parte del mismo cuerpo. Se molestan o se incomodan si se les pregunta acerca de cómo les va, de por qué no fueron un día a la iglesia, de por qué hicieron X o Y cosa. Y se molestan porque piensan que no es algo que el pastor u otro hermano de la iglesia, que también puede hacerlo, deba saberlo. Pero eso no solamente no es correcto, eso no es bíblico, el tener esa actitud. Somos todos partes de un mismo cuerpo. Y la razón del interés no es molestar, sino buscar el bienestar suyo y al mismo tiempo el bienestar de la iglesia. Porque si usted está bien, estamos todos bien. Y si la iglesia está bien, entonces la iglesia puede hacer bien lo que Dios le manda. Proverbios 18:1 dice lo siguiente: el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleraliza. La persona que quiere vivir aislada no recibe bien el consejo. Se molesta porque quieren estar de una manera autónoma. Por eso no es ni correcto ni bíblico. De hecho, Proverbios se sigue explicando más, habla de que esa es la actitud propia de los necios. Y los necios siempre era una palabra que se asociaba con aquel que no era cristiano. De manera que si somos cristianos, esa no es una actitud que debemos mostrar, sino el poder saber que yo necesito saber cómo está mi hermano para orar por él, pero tampoco me debe incomodar si mi hermano me pregunta cómo estoy y de poder decirle, estoy bien, enfermo o tengo una situación en el trabajo, porque no necesariamente todo es pecado.
O que a veces uno piensa en el pecado, que también es necesario buscar ayuda si hay alguna situación difícil, pero a veces hay situaciones emocionales, sentimentales, familiares, físicas, que requieren y que deben ser atendidas en la iglesia. Nuestra familia como iglesia es la familia más importante, porque es la familia que perdura. Nosotros amamos a nuestros familiares de sangre, pero en la eternidad solo estaremos con aquellos que han creído en Cristo, sean familia de sangre o no. Entonces, con la familia que perdura es con la que tenemos mayor importancia. Seamos un poquito más gráficos para explicar la importancia de esto. Si una persona está en cuidados intensivos en un hospital, esa persona puede correr, esa persona puede jugar algún deporte físico, puede trabajar, puede cuidar de otro. La respuesta es no. Es obvia, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Está en cuidados intensivos, posiblemente está hasta inconsciente. Una persona con salud deteriorada necesita ser más bien vigilada y atendida, curada, y luego esperar que haga efecto todo el tratamiento para entonces ser dada de alta y ser operativa nuevamente. Si esa persona se fuga del hospital y dice, no, yo me siento bien, aunque me dicen que estoy mal, yo me siento bien, e ignora voluntariamente su condición de gravedad que tiene, porque dice que tiene que trabajar o que esa persona no quiere recibir la ayuda, ¿podrá hacer bien lo que sea que desea hacer? La respuesta es no, obviamente. De la misma manera, una iglesia enferma, afectada por el pecado, no puede ser jamás útil en el reino de Dios hasta que no sea sanada. Y nos debe importar a todos que la iglesia se mantenga pura. Y no es como que ahora somos legalistas y que nadie puede hacer esto y lo otro, sino genuinamente todos sabemos que todos tenemos luchas. Nadie aquí es exento de tener pecado, de no tener pecado. Sin embargo, debemos procurar ayudarnos mutuamente, exhortarnos a las buenas obras, como dice Hebreos, para que la iglesia sea sana. Hay muchas iglesias hoy que están en cuidados intensivos. Su condición real es cuidados intensivos, pero que creen que están sanas como el deportista olímpico y pretenden hacer cosas como si estuvieran sanas y no funcionan. Realmente no funcionan porque en vez de atender las situaciones internas que tienen, prefieren ignorarlas. Eso no debe pasar jamás en nuestra iglesia. Debemos procurar que haya santidad, que haya sanidad y que las cosas se puedan hacer de la manera correcta. Que cada uno de nosotros cumpla los roles. Una iglesia sana va a advertir de las falsas enseñanzas, va a valorar la oración, el evangelismo, los hombres y las mujeres entienden sus roles, los pastores y diáconos son conforme a lo establecido por Dios, los pastores se dedican a la oración y a la enseñanza, y vamos a estar activos en la exhortación individual a las personas. Es necesario poder estar sanos. Es bíblico, no es un invento de alguien, está en la palabra. Porque la instrucción de Pablo nunca fue no lo hagas, sino cómo lo haces, dado a entender de que tienes que hacerlo, Timoteo. De hecho, Timoteo, si tú no exhortas a las personas, estás mal. Entonces, un pastor, una iglesia donde no exhorta, donde no le importan las situaciones de la iglesia, de cada persona individualmente, no puede ser jamás una iglesia sana. Es imposible, porque va en contra de lo que dice la palabra. Hermano o amigo que nos visitas, que no eres miembro aún de esta iglesia, o de ninguna iglesia, si has creído en Cristo Jesús, debes congregarte y ser miembro de una iglesia, preferiblemente de una iglesia sana. Las puertas de esta iglesia están abiertas si desean ser miembros, y pronto vamos a empezar unas nuevas clases de membresía. Sé que varios han manifestado su deseo, lo han puesto en la tarjeta, y para que sepan, cuando el pastor Cliff regrese pronto podremos empezar algunas clases de membresía. Pero sé que hay otras personas que todavía no han tomado ninguna decisión y no están en ningún lado. Es importante que sean parte de la iglesia, porque son a los miembros las personas por las cuales el pastor va a tener que rendir cuentas. A mí no me van a rendir cuentas, me pedir cuentas por alguien que no es parte de la iglesia. Yo puedo ayudarlo, y como de hecho lo hemos hecho el pastor Clifford y yo, pero nuestra responsabilidad es con los miembros de la iglesia. Son a ellos los que tenemos que velar. De ahí era que salían las viudas que ayudaban, de ahí era que pasaba la situación en Hechos 6 cuando se dio lo de los diáconos. Era de los que eran de la iglesia, los que conocían, los que estaban ahí. Entonces es importante ser parte de la iglesia, porque aparte de recibir eso, que más que una carga es un beneficio, que alguien se preocupe por ti, también tú puedes servir a las otras personas, que es otro mandato que Dios nos da al ser miembros de un lugar, poner en práctica nuestros dones y talentos.
Cuando la iglesia en Éfeso leyera esta porción, tenía que llegar a estas dos conclusiones. Timoteo va a exhortarnos y debe hacerlo con respeto, y nosotros como iglesia tenemos que saber que él va a hacerlo y saber que está bien que lo haga y que necesitamos que lo haga. Algo más que resaltar, hermanos. La exhortación pastoral no siempre es porque los pastores ven alguna actitud extraña o pecaminosa, y suele ser a veces, yo entiendo por qué, porque esto es tan extraño que muy pocas iglesias lo hacen, que nadie entiende como que qué va a pasar. A veces yo me reúno con personas y yo me doy cuenta que hay una cara como que fueran a hablar con el director de la escuela. Como que, chuleta, esto me va a poner la amonestación, me va a castigar, y eso no tiene nada que ver. De hecho, no tendría sentido que fuese así, porque tampoco soy perfecto. La idea es poder ver cómo nos ayudamos mutuamente a hablar lo que dice la Biblia y cómo podemos ayudarnos a obedecer lo que dice la palabra de Dios, que de hecho no es algo exclusivo de los pastores. Todos nosotros, como miembros del mismo cuerpo, debemos hacer lo mismo. De hecho, va a haber momentos en el que ustedes se puedan exhortar y que tal vez nosotros no nos hemos ni enterado. Y está perfecto, porque eso es parte de una iglesia saludable. Así que ellos tenían que entender eso y saber de que cuando hablemos, no necesariamente es porque hay algo malo. A veces simplemente es querer ayudar en algo, dar una información que consideramos relevante. No siempre es corrección. De hecho, muy poco es corrección. Pero sí hay correcciones necesarias, pero va a haber muchas más ocasiones en las que conversemos por otros temas. Inclusive a veces hay temas que ni siquiera son relativos directamente con la persona, sino con algo más. Entonces, valore lo que Dios valora como una iglesia sana. Y una iglesia sana va a tener relaciones sanas. Y esas relaciones sanas deben ser entre pastores y miembros y entre miembros y sí. Por tanto, si algún hermano o hermana se acerca a usted con respeto y con amor para exhortarle en algo, no lo menosprecie y no lo deseche y dígale, usted no es el pastor, usted no me puede decir nada. Porque es un deber de todos el poder hacerlo. Y si escucha el consejo, y el consejo es bíblico, venga del pastor o venga un hermano, analícelo, y si es de Dios, si es bíblico, dele gracias a Dios y obedezca, porque si es bíblico no está haciéndole caso al hermano o al pastor, le está haciendo caso a Dios. Y si no le hace caso, no está desobedeciendo al pastor en última instancia, estaría desobedeciendo a Dios. Entonces, uno de nuestros deberes, primer deber es a la exhortación, animarnos a las buenas obras, a hacer lo que Dios quiere que hagamos. El segundo deber, que es el que toma más espacio, es una iglesia sana tiene cuidado de las necesidades físicas de los hermanos. Que la primera habla un poquito más de la parte de la exhortación, de corregir, de animar, pero esta segunda parte habla acerca del cuidado físico de los hermanos. Se centra específicamente en el tema de las viudas. Y la razón por la que habla de viudas y no habla de viudos es porque era muy, muy raro que hubiese viudos en ese tiempo. En ese tiempo la esperanza de vida no era como hoy, de 80, 70 años, que es más o menos la esperanza de vida en los hombres. Y sigue siendo siempre la esperanza de vida más baja que las mujeres. Los hombres se siguen muriendo primero que las mujeres en su mayoría. Y en ese tiempo era más común, porque los hombres trabajaban en lugares expuestos a mayor riesgo de contagio, a mayor riesgo de accidentes, y si estaban en ejército, con mucha más razón podían morir en tempranas edades, 20, 30, 40 años. De hecho, José muere, no sabemos la edad que José muere, pero si María supuestamente tenía entre 17 y 18 años cuando quedó embarazada de Jesús, y Jesús muere a los 33, y ya José no estaba, José tuvo que haberse muerto joven. Tal vez 50, no sé, pero eso es joven, sumamente joven. María quedó viuda en una edad bastante temprana. Entonces era normal que hubiese viudas. De hecho, había muchas viudas porque los hombres se morían bastante y rápido. Hoy no es tan común ver tantas viudas. Gracias a Dios, porque ahora los avances científicos que Dios ha permitido en cuanto a la salud y en cuanto a muchas otras cosas en el trabajo, permiten de que podamos tener abuelos de 70, 80 o 90 años que han llegado a muchas edades. Los hermanos de mi abuela, de parte de papá, han sido todos muy longevos. Hubo uno que llegó a los 101 años, 90 y pico. O sea, eso antes no se iba a dar jamás. Bueno, no sé, ellos viven en Chiriquí, no sé si porque allá comían cosas diferentes, pero
El punto es que eso no se daba en ese tiempo. Así que esto tenemos que entenderlo en el contexto de que había muchas viudas. Y eso significaba que había muchas mujeres sin un cuidado, sin alguien que tuviera cuidado de ellas, y había necesidades. Y como la iglesia entendía que tenía que responder por las necesidades de sus hermanos, Pablo le está dando entonces órdenes a Timoteo de que sí, tienes que cuidarlas, pero déjame explicarte cómo es el cuidado que le debes dar y por qué es importante esto. En el versículo del 3 al 5, en el versículo 8 y el versículo 16, Pablo dice lo siguiente: honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Versículo 8. Si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y versículo 16. Si alguna creyente, que puede ser también algún creyente, la palabra aplica para masculino y femenino, tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. La primera distinción que Pablo le dice a Timoteo en cuanto a las viudas es entre las que tienen familiares o hijos o nietos y la que no tiene a nadie. Porque las viudas no eran sostenidas por arte de magia, eso era con dinero, y ese dinero venía de las ofrendas. Así que, un pequeño detalle, otra marca de una iglesia sana es que los miembros ofrendan, y las ofrendas son utilizadas sabiamente para cubrir las necesidades de la iglesia. Y una de las necesidades de la iglesia es poder ayudar a las personas en necesidad, que en verdad son necesitados. Pero ¿cómo se determinaba quiénes necesitaban ayuda o no? Un criterio fácil era: ¿tiene familiares vivos que cuiden de ella? Si la respuesta era sí, era responsabilidad de ellos primordialmente sostener a sus padres, y mucho más si esos hijos eran creyentes. Dios manda a los hijos, a todos, a honrar a sus padres. Y hace unos meses vimos una serie de la familia y hablamos de la parte de los hijos, de que cómo un hijo honra a su padre. Cuando es niño y está en su casa, con la obediencia. Pero cuando se va, con el cuidado hacia los padres. Físicamente y económicamente en caso de que lo necesiten, porque hay papás que por la providencia de Dios no lo necesitan. Pero es deber de los hijos estar pendientes de sus padres. Así que si la iglesia se metía en eso, le robaba el deber y el derecho que tenía el hijo de cuidar a su papá, de cuidar a su mamá en este caso. El rol primario de la ayuda a los padres le pertenece a los hijos, no a la iglesia, a los hijos. Este caso creo que tiene excepción, y es el caso de que los hijos de la viuda no sean cristianos. Ellos igual tienen la responsabilidad, pero la iglesia no tiene la autoridad sobre ellos. Así que si una persona está en la iglesia y sus hijos no se hacen cargo, pero no son cristianos y está sufriendo, la iglesia podría ayudarlos. Pero la Biblia habla claro y fuerte sobre las personas que dicen que son cristianos y no proveen económicamente para su casa. Habla fuerte, dice versículo 8, si alguien no provee para los suyos, y cuando los suyos se refiere a su familia, padres, familiares pero no viven ahí, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso quiere decir, si alguien dice que es cristiano y no provee para su familia, para sus hijos, para su esposa, esa persona es peor que un incrédulo. Esa persona no puede decir que es cristiana. Mejor es que diga que no es cristiana a que diga que es cristiana y sea objeto de blasfemia para Dios. Esto es algo serio. Y la explicación de por qué Pablo dice esto es sencilla. Cuando alguien es cristiano, Dios viene a vivir en ti por medio de la persona del Espíritu Santo. Así que el amor de Dios ahora está en ti. Ese amor nos lleva a amarlo a Él y a amar a nuestro prójimo, principalmente a nuestra familia de fe. El amor que Dios pone en nosotros es el verdadero amor. Es desinteresado, no busca lo suyo, no es egoísta y busca el beneficio de los demás. Un cristiano que no trabaja, ya está demostrando que no trabaja por pereza o por falta de responsabilidad, no ha entendido el Evangelio. Que una persona que diga que es cristiana y eso, porque no es cristiano. Y si no se preocupa por proveer a su familia, hijos, esposa, padres, tampoco sabe lo que es el amor de Dios. Porque vive una vida que en el mejor de los casos es religiosa, pero alejada de Dios. Y Jesús habló de esto también. Mateo 15, 3 al 9. Jesús les preguntó: ¿por qué también quebrantan ustedes, hablándole a los fariseos, el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo:
honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Hasta el hablar mal era condenado así. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre, y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. En primer lugar, esto para que nos examinemos nosotros mismos. Y si no estamos proveyendo para nuestra familia, nuestros padres, y lo necesitan, si lo necesitan, empecemos a hacerlo. En segundo lugar, cualquier persona que diga que es cristiana y no provea, ya sea por pereza o porque el dinero lo administra mal, o porque no le interesa proveer para su familia, esa persona no es cristiana. Por más que vaya a la iglesia, por más que participe en el ministerio, por más que predique, por más que vaya a misión o haga lo que sea, esa persona no es cristiana. Porque nadie que tenga el amor de Dios va a actuar de una manera tan fría y despiadada. Porque hasta las personas que no son cristianas cuidan de su papá. Lo que significa que sin aún tener el amor de Dios, las personas son capaces de preocuparse por sus papás y por sus hijos. Y algunos tienen hijos por fuera o cosas, también preocuparse por ellos. Yo conozco personas que han vivido una vida, que han tenido esa situación y se hacen responsables de ellos como corresponde. Y no son cristianos. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que diga que es cristiano no haga eso que es básico? Que pueda ser más frío y despiadado que alguien que no es cristiano. Es imposible. ¿Y por qué es importante que sepamos esto? Porque si hay alguien en esa condición y se cree que está bien, que es cristiano, pero que aunque no provee para lo suyo, no importa, esa persona se está engañando a sí misma y necesita saber su realidad. Necesita saber, tú no eres creyente. Tú tienes que arrepentirte y creer. No es como que estás condenado. Siempre está la opción de arrepentirse y creer. Pero necesitas saber la realidad, porque de lo contrario va a seguir creyendo que estaba bien cuando estaba mal. Fue lo que Jesús dijo con los fariseos. Ustedes creen que están bien, ellos se sentían justificados porque hacemos esto y damos ofrendas a Dios, pero no ayudamos a nuestros papás. Dice, ustedes son hipócritas. Eso no es de verdad. Así que si alguien aquí hace eso, o conocen a alguien que está en eso, lo más noble y amoroso que podemos hacer es decirle, tú necesitas el evangelio. Y dejar de pensar de que eres cristiano porque vas o haces esto, porque no has cumplido lo más básico y le está dando, lo peor del caso, ocasiona que blasfemen el nombre de Cristo por su actitud. Así es mejor decir la verdad, porque la persona entonces va a poder ver su condición y rehusar creer o aceptar y reconocer su error y arrepentirse. Pero sin decir la verdad no puede haber confrontación y sin decir la verdad no puede haber arrepentimiento. Por eso Pablo le dice a Timoteo, estas personas están mal y tienes que hacerle ver si alguien está en la iglesia en esa condición, y sin duda en esa iglesia había personas así. Versículos del 5 al 7 toca otra parte interesante, otro requisito. La que se quedó sola y tiene su esperanza en Dios, esa continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero luego dice que la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Aquella viuda que no tiene a nadie debe ser tomada en cuenta, pero ahora no basta con que esté sola, sino que además debe estar esperando en Dios, confiando en Dios para su sustento. Eso significa que no solo debe estar sola, sino viviendo una vida que agrade a Dios. En el versículo 6 dice que se entrega a los placeres desenfrenados. ¿Qué es un placer desenfrenado? Y bueno, aquí la palabra solución como a vivir excesivamente, como que buscando satisfacerse a sí misma, en cualquier sentido. Eso pasa bastante. Hay mucho, y eso lo he visto, eso sí puedo decir que lo he visto. Mujeres que han quedado viudas, o sea, su esposo se murió en una edad muy joven, y cuando se liberan que su esposo muere, la actitud que toman es
de ahora yo quiero hacer todas las cosas que no podía hacer cuando estaba en vida con Él. Y son cosas que normalmente no necesariamente sean buenas. Suelen muchas veces ser descuido de sus funciones reales, de poder cuidar a sus hijos, de atender a su casa. Yo vi un caso muy particular, que lo recuerdo vivamente. El hombre murió con 38 años, ella tenía 36, 37 más o menos. Los hijos estaban en edades de colegio y ella se olvidó de los hijos prácticamente. Fueron los hermanos del difunto que estuvieron pendientes de ellos y todo, pero ella comenzó a que seguía gimnasio, que no tiene nada de malo, pero ella como a obsesionarse con eso, a querer y salir, a hacer otras cosas, y los hijos descuidados en el momento en que el difunto esposo se fue. La iglesia, si ayudaba a esa mujer, estaría validando su mal comportamiento. Y no solo eso, podrían ser engañadas creyendo que no es tan mal porque la iglesia no le dijo nada y de hecho hasta la ayuda. Por eso que el comportamiento de las personas ha de ser importante para determinar cómo o cuánto se ayuda. Porque la iglesia no tiene recursos ilimitados y tiene que ser sabio en cómo lo utiliza. Así que no basta con que esté sola y no tenga hijos, sino que si está sola, que también esté confiando en Dios. O sea, que no haya abandonado sus funciones, sus responsabilidades, que siga esperando en el Señor, sabiendo que Dios quien le provee y que no esté viviendo una vida ahora como de libertinaje, que sucede bastante y Pablo dice, ten cuidado con aquellas que están así, a ellas no las pongas en la lista. Del versículo 9 al versículo 15 da Pablo la sección final donde suele haber un poquito más de controversia. Primero porque toca temas de edad y luego toca otras cosas importantes que debe tener una mujer viuda para poder ser incluida en la lista. No es tan sencilla si se lee solamente superficialmente, créanme. Este texto me costó un poco más de lo que pensé que me iba a costar, porque a primera vista pareciera que Pablo se contradice con otros textos de la Biblia, pero no se contradice. Primero dice en los requisitos, en el versículo 11, pero rehúsa poner en la lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar. Y luego más adelante explica, en el versículo 9, después dice, que la viuda que está en la lista sea solamente la que sea no menor de 60 años. Vamos a ver eso más adelante para explicarlo más en contexto. Luego sigue diciendo, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha sido esposa de un solo marido, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Esto aquí es interesante porque comienza a dar una descripción que se pone una barra alta. Esto se parece a la mujer de Proverbios 31, la mujer virtuosa. O sea, Pablo dice, no cualquier mujer vas a poner en esa lista. Y su carácter debe ser servicial. Cuando se refiere a esposa de un solo marido, no es que nunca se haya sido viuda o se haya casado de nuevo, sino que haya sido una vida de fidelidad, que se haya visto que haya sido devota a su matrimonio. No era una mujer que andaba por ahí con cualquiera, era una mujer decente. Lo que sigue tampoco excluye a las que no pudieron tener hijos. Dice que haya criado hijos, pero si uno no pudo tener hijos, no es que la excluyas por eso, sino lo que se refiere a Pablo es si tuvo hijos, que los haya criado. Porque en ese tiempo no había aborto como ahora, pero sí había el hecho de que se deslindaban de los hijos y le daban la responsabilidad a otras personas a que lo criaran. Entonces Pablo dice, si no está haciendo cargo, si no está haciendo testimonio, no la pongas. No era una mujer que quitaba su responsabilidad y se la daba a alguien más, que se rehusaban a criarlos. Algunas incluso los mataban después que nacían. No abortaban, pero después que nacían los dejaban en los basureros y se los comían los perros. Que de eso fue que salieron los primeros orfanatos por los cristianos por recoger a esos niños que eran desechados por las familias romanas. Luego dice que muestra hospitalidad a extraños, que ha lavado los pies de los santos, y básicamente toda esa descripción que sigue abajo es que ha sido una persona que haya servido, que su vida sea de servicio al Señor. Así que no era cualquiera que podía estar, porque aquí hay algo que no se menciona aquí, pero que investigando lo pude ver, era que estas mujeres que estaban en esta lista no solo recibían la ayuda de la iglesia, sino que eran mujeres
que estaban activas mucho más al servicio de la edificación de otras mujeres jóvenes y mujeres que necesitaban dirección. Así que Pablo le pone un requisito casi como si fuera una situación de pastor o de diácono, a que esa mujer que tú vas a ayudar, que va a ser vista como esta es la sostenida por la iglesia, la que va a ser la cara de la iglesia cuando vaya a visitar a las otras mujeres, no puede ser cualquier mujer. De la misma manera que no podías a cualquier hombre de pastor, estas mujeres que vas a poder sostener y ayudar tienen que ser mujeres que den testimonio, que quieran vivir una vida que agrade a Dios. Y aquí viene entonces la parte que creo que es un poquito más enredada, que es donde dice, ¿por qué una mujer que quería agradar a Dios tenía que tener 60 años mínimamente? ¿Por qué no podía ser menor? Y bueno, Pablo da algunas explicaciones. Y dice así, en el versículo 11, dice, no las pongas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales, y eso es específicamente deseos sexuales, lo que dice ahí, contrarios a Cristo, se quieren casar. Entonces, eso, si uno lo lee nada más aquí, suena como que está mal que se quiera casar, si está viuda. Está diciendo Pablo que si una viuda se casa es malo. Parece, pero no. Y hay dos explicaciones para ello. De hecho, hay dos interpretaciones muy populares que hasta en algunas Biblias se traduce diferente porque se han ido por una de las dos interpretaciones. Algunas traducen esto en el versículo 12, donde dice, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior, dice NBLA. Otras traducciones dicen su fe anterior, porque se van por una de las dos líneas de interpretación que tiene el texto. ¿Cuáles son? La primera dice que estos deseos sensuales no son solamente deseos sensuales, sino que son contrarios a Cristo. Esa es la parte interesante. Que no estaba mal que tuviera el deseo, el problema era que era contrario a Cristo, porque podía querer satisfacerlo casándose con alguien que no era creyente. Y eso pasó bastante. Pablo se lo dice a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 39 y 40, dice, la mujer está ligada al marido mientras vive. Pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee. Como que te puedes casar. Solo que sea en el Señor. Es decir, un creyente. Pero, en mi opinión, Pablo dice, creo que sería más feliz si se queda como está, sin casarse de nuevo. Y yo creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Pablo inclusive le recomienda a las viudas en ese sentido, como que creo que sería más feliz si no se casan, pero si se casan, que pueden casarse, que sea en el Señor. Entonces la viuda puede casarse. La clave es que sea en el Señor. El problema aquí era que ese deseo sensual era contrario a Cristo, es decir, iba en contra de la manera como Dios quiere que ese deseo sea satisfecho. Esos deseos los vamos a tener todos, pero todos vamos a tener maneras de querer satisfacer ese deseo y es contrario a Cristo o en Cristo. Si es contrario a Cristo, vamos a querer hacerlo fuera del matrimonio, en cualquier manera que no sea como Dios quiera. Como Cristo sería en el matrimonio y en un matrimonio que glorifique a Dios. Por eso es que algunas Biblias traducen esto como abandonar su primera fe. Porque al unirse en yugo desigual, estaban negando a Cristo. Cuando dice en el versículo 12. Incurriendo así en condenación. Es decir, están apostatando la fe por haber abandonado su fe anterior, como dice algunas versiones. Esa es una de las interpretaciones. Y la parte importante que Pablo le dice, se pueden casar. Y no las pongas aquí. Porque también había otra situación. Estas mujeres que entraban en esta lista, era común que hicieran un voto de decir, ya yo me quedo sola, ya yo no quiero casarme y me quedo aquí. Y Pablo le dice, ok, tu voto es real, porque bíblicamente dice, números 39, pero el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por lo cual se ha comprometido, será firme contra ella. Ese capítulo habla de que cuando una mujer joven hace un voto, pero su papá, que es la autoridad, dice, eso no es así, se anula. O si una mujer casada hace un voto, pero su esposo dice que no, si no está de acuerdo, se anula. Pero cuando está viuda, no tiene cabeza, porque su cabeza está muerta, entonces ese voto permanece. Ese Pablo le dice, si las pones más jóvenes, que todavía pueden querer casarse, y dicen, sí, mótame en la lista, que yo no me voy a casar más, pero después vienen y quieren casarse, entonces están negando la promesa que hicieron de que no lo iban a hacer, y terminan negando la promesa anterior, que es como dice NBLA, haciendo alusión a esa interpretación. Para Dios las promesas hechas son serias y Pablo recomienda no tomar en cuenta jóvenes viudas
No porque sea malo, sino porque sabe que pueden querer casarse. Y si lo hacen, para que lo hagan y no violen ningún mandato. Pero que si lo hacen, sepan también cómo deben hacerlo. Las viudas quedan expensas entonces de sus deseos, al no tener marido que vele por ellas. Muchas le daban rienda suelta a sus deseos carnales, que tal vez en el matrimonio se abstuvieron, y se olvidan de aquellas cosas importantes por ir tras cosas vanas que consumen su tiempo. En el capítulo 2 de esta carta, Pablo habla acerca de las prohibiciones que tenían las mujeres para enseñar allá. Y leyendo un poquito más, me di cuenta de que mucho de lo que estaba pasando era que muchas de esas mujeres que hacían eso eran mujeres viudas, que habían quedado en algunos casos sin esposo y sentían, ahora yo lo puedo hacer, ahora yo estoy libre de esa autoridad, ahora yo lo puedo hacer y soy igual que un hombre en el sentido de hacer esas cosas que Dios no dejó para mí. Y Pablo le dice, pero lo que pasa cuando quedan así, ten cuidado porque después las pones aquí, que sean ejemplo, las pones como ejemplo del resto de la iglesia y terminan después actuando en contra de lo que es. Sé que sé sensato a quién vas a poner en ese cuidado, porque ese cuidado era testimonio a la iglesia y a la comunidad. Y dice Pablo también en el versículo 13, que cuando entonces quedan ociosas y quedan viudas y están en esa etapa de no ser maduras espiritualmente, muchas aprenden a estar ociosas, versículo 13, yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas, entrometidas, hablando de cosas que no son dignas. Hoy tal vez ya no es de casa en casa que pueda pasar eso. Y esto le puede pasar hasta a una mujer que esté casada. Pero la viuda obviamente se expone mucho más a esto, a no tener a nadie que esté ahí velando por ella. Y puede que ya no sea que se la pasen en casa, pero bueno, vamos a suponer que hoy sea que si Pablo lo escribiera hoy, tal vez sería, se la pasan en Instagram y en redes sociales viendo cosas que no son dignas o leyendo cosas que no edifican, porque es lo que dice aquí, cosas vanas. O cosas como las que estaba leyendo aquí al principio Pablo cuando le dice en el capítulo 1, doctrinas de genealogías interminables. Hay mucha información en internet, inclusive teológica, que es errada, que es peligrosa, que es mala. Entonces dice, muchas se quedan expuestas a querer escuchar esas cosas y se desvían, porque entonces su mente se llena de esas cosas y no hay nadie ahí que esté pendiente para poder guiarla. Por eso es que Pablo le dice, y no se contradice, en el versículo 14, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque la que decía que no se quería casar no era porque quería servir a Dios. Porque Pablo estaba viendo era que la que decía que no se quería casar se ponía a hacer eso, a hacer todo menos lo que Dios quería. Entonces, como mujer, debía entender cuál era lo que Dios valora como importante, el poder honrarlo. Y las solteras lo pueden honrar bien. Pero Pablo decía, esta ya se casó, así que posiblemente no va a querer quedarse sola. Pero entonces no se quedaban solas como solteras, honrando a Dios, sino que se quedaban solteras, pero querían vivir una vida que desagradaba a Dios. Entonces Pablo dice, mejor cásense. Cásense y honren a Dios con lo que Dios les manda. Porque podían no casarse como muchas de las mujeres, pero Pablo sabía que con las de 60 años para arriba el riesgo era menor. Estas posiblemente decían, ya, yo terminé mi crianza, ya estoy bien, yo me quedo aquí, quiero servir al Señor. Casarse o no casarse, como vimos en 1 Corintios 7, que eso también lo estudiamos ya el año pasado, no era el problema. El problema para la viuda era simplemente querer agradar a Dios o no en lo que hiciera. Si te quedabas sola, agrada a Dios en tu soltería o en tu viudez, o si te volvías a casar, hazlo para agradar a Dios, pero que no buscara la ocasión de estar sin cabeza para poder hacer lo que quisiera, porque no funciona de esa manera. Y el problema también era de que quedaban expuestas mucho más a no ser sostenidas o a querer quedar haciendo cosas para sustento en cosas que también no eran correctas. Muchas mujeres viudas hoy, ya no tanto hablando de este tiempo, sino de hoy, les pasan situaciones similares, que comienzan a sentir como que, ok, puedo servir más a Dios, pero en su deseo de servir a Dios, que es bueno, es muy bueno, comienzan a anhelar cosas y a frustrarse porque hace poco escuché una nota de voz de una señora que le decía a otra joven, que la joven estaba actuando bien, por cierto, pero la señora le decía,
Yo no puedo creer aquí que ahora tú tengas que decirle esto a tu esposo y que no sé qué cosa, como que tú ponte los pantalones porque los hombres no sirven para nada. O sea, esta mujer es supuestamente cristiana, pero todo lo que hablaba era feminismo, 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 sin decir que era feminismo, pero era feminismo puro y duro. Totalmente alejado de lo que la palabra dice. Y eso se supone que era una anciana que tenía que ayudar a las jóvenes a guiar a Dios, llevarlas a Dios, pero estaba haciendo todo lo contrario, ocasión de caer, porque la joven estaba actuando bien. Entonces, sucede mucho más cuando están viudas y no tienen esa dirección correcta. Ahora bien, Pablo le está dando muchas directrices a Timoteo, le está diciendo, Timoteo, Éfeso estaba mal en ese momento, hay que corregir estas cosas. Si una iglesia es sana y no tiene las situaciones que tenía la iglesia de Éfeso cuando Timoteo llegó, Timoteo llega a una iglesia enferma, falsos maestros, nadie enseñaba sana doctrina, las mujeres hacían lo que le daba la gana, los hombres no hacían lo que tenían que hacer, los pastores no eran los que tenían que hacer, los diáconos tampoco, había un desorden, era difícil. Pero si una iglesia es sana, se debería esperar que si llega a darse un caso de viudez, que no deberíamos preocuparnos por cómo va a reaccionar esa hermana, porque vamos a suponer que la persona va a estar confiando en el Señor porque conoce al Señor. Eso pasaba mucho. Porque lo que esas mujeres aprendieron antes de quedar viudas fue falsa doctrina. Fue doctrina de demonios. ¿Cómo iba a esperar que algo bueno pasara? Así que Pablo le da un consejo a Timoteo en base al contexto en el que Timoteo se encontraba. Tienes un caos en la iglesia, Timoteo, esto es lo que tienes que hacer ya. Pero procura enseñar para que si llegan a quedar nuevas viudas, que no pase esta situación nuevamente. Pablo sigue aclarando aquí donde dice, el versículo, bueno, antes del versículo 15, algo interesante aquí que debo decir es, como nota al costado, es el mandato de casarse que Pablo da aquí siempre, tanto en Corintios como en Timoteo, es a las solteras o a las viudas. Nunca a las separadas o las divorciadas. Porque como dice en 1 Corintios 7, la mujer está ligada al esposo hasta que muera. Y ya había hablado en ese mismo capítulo, si lo leen, de que algunas se separan, otras no se separan, está ligada hasta que muera. De manera que este mandato de volverse a casar era exclusivo para las solteras y las viudas, no las divorciadas. Pero ni siquiera lo toca aquí en este tema, ni siquiera la menciona en cuanto a la viuda, era a las viudas. Versículo 15. Pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. ¿Estaban haciendo brujería o qué estaban haciendo? ¿Cómo así que seguían a Satanás? O sea, son palabras fuertes. O sea, uno lo lee a veces como que seguían a Satanás, pero ¿cómo seguían a Satanás? Y yo creo que a veces cuando pensamos en Satanás, y mucho más ahora que estamos en octubre, que es Halloween, uno piensa como que los falsos maestros y vienen como vestidos de negro a la iglesia y dicen yo soy falso maestro y te vengo a enseñar una falsa doctrina o te vengo a hablar de doctrina de demonios. Eso no va a pasar jamás. Ni tampoco seguir a Satanás necesariamente implica que me corte el brazo, llegue un pacto de sangre o que mate un gato o algo por el estilo. Sin duda alguna a eso pasa, pero no en este contexto que dice Pablo en la iglesia. Seguir a Satanás es simplemente hacer lo que Dios no quiere que haga. Si yo sigo a Cristo, no sigo a Satanás. Cuando dejo de seguir a Cristo, es decir, cuando yo dejo de obedecerlo, sigo a Satanás. Cada vez que peco, yo estoy siguiendo a Satanás. Porque no estoy siguiendo lo que Cristo me manda. Porque cuando yo peco, estoy desobedeciendo el mandato de Cristo. Y aquí lo que Pablo le dice, algunas se han apartado para seguir a Satanás. Ya no era que pecaron, sino que ya se habían dedicado a seguir a Satanás. Habían apostatado de la fe. Habían abandonado la iglesia, habían abandonado la fe que dijeron que habían tenido en algún momento. Y eso era un problema muy grande. Y Pablo dice, ten cuidado porque eso pasa. Dios nos libre de que si pasa una situación así en nuestra congregación, es decir, que una mujer quedará viuda, lleguen a estar en una circunstancia, porque las hermanas deberían primeramente poder apoyar a esa persona para poder animarla bíblicamente, y la iglesia debería poder enseñar lo correcto para que esa persona no quede a expensas del enemigo. Sin embargo, las decisiones son individuales y hay muchas personas que simplemente dieron apariencia de piedad por un tiempo y luego salió a la luz sus verdaderas intenciones. Así que por eso Pablo fue que le dijo, ten cuidado con las jóvenes, porque era más común que pasara eso con las jóvenes, con las mayores. ¿Significa que las mayores eran santas, perfectas? No, sino que
por efectos naturales de la vida, biológicamente, esas situaciones ya no representaban tanta importancia para ellas como para las que eran más jóvenes, entendiendo de que había viudas de 20, 30, 40 años. O sea, había viudas jóvenes. Si una persona se había casado con un hombre de 20 y ese hombre fue a la guerra el año siguiente y murió, quedó viuda con 21 años, 20 años. O sea, había viudas muy jóvenes en ese tiempo. ¿Qué concluimos de esto? Todos estos requisitos de las viudas y qué tenemos que hacer. Varias cosas. La primera, es deber de la iglesia, así como vimos la primera parte, de exhortarnos mutuamente, es también deber de la iglesia preocuparnos por los demás. Y aunque aquí en este pasaje no se dice a los huérfanos, también hay que preocuparnos de los huérfanos. En otros textos de la Biblia está, y de los enfermos y de personas en necesidad. La ayuda no era específicamente a las viudas. Pablo le escribe a Timoteo porque había una situación específica con las viudas en Éfeso, pero la ayuda es para todo en necesidad. De hecho, descubrí en esta preparación para la enseñanza de por qué hay palabras para huérfano y viuda, pero no hay palabra para el papá que pierde un hijo, ni para el que pierde un hermano, ni para el que pierde un tío, porque la palabra viuda no hace alusión en su original a persona que pierde a su esposo. Simplemente es una palabra que hace alusión a perdió algo, separado de. O sea que técnicamente esa palabra se podía utilizar para cualquier persona que había perdido a alguien. Pero se acuñaron como específicas porque las sociedades entendían de que eran personas en vulnerabilidad, y en la iglesia mucho más porque Dios ya había mandado desde antes de que estaban en Egipto: cuiden de los huérfanos y cuiden de las viudas, cuiden de los enfermos, cuiden de los extranjeros. Tengan cuidado. Es un deber de la iglesia preocuparnos por los demás. No es un deber del Estado. No le anden reclamando a Anito ni al presidente de turno que no está cuidando a la gente aquí. Eso no le toca al Estado. Jamás Dios le ha puesto esa responsabilidad al Estado. Esa responsabilidad es de la iglesia. Y los cristianos se lo reclaman al Estado porque no entendemos lo que la Biblia dice que tenemos que hacer y nosotros no lo estamos haciendo. En Panamá, yo no conozco. Si hay alguno, por favor, díganmelo después que se acabe el culto. Pero yo no encontré ningún orfanato cristiano protestante. No hay. ¿Por qué no hay? ¿Acaso no hay niños huérfanos? Sí hay. Pero ¿por qué el Estado los tiene? ¿Por qué es algunos católicos que los tienen? ¿Por qué no hay cristianos protestantes con orfanatos? Porque no hemos olvidado de esto. Porque no hemos entendido que esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué no hay casas para ancianos cristianos? Y puede que haya, pero yo no encontré. Me costó encontrar. Vi algunas católicas, pero no encontré de esas cristianas. Sé de una persona que lo tuvo, pero era algo pequeño en su casa, pero no era muy común. ¿Hay ministerios específicos para esas necesidades en las iglesias en Panamá? Y la respuesta es que en la mayoría no lo hay. Gracias a Dios por ahora estamos tratando de ver que los hermanos que están aquí están con sus necesidades cubiertas. Pero si llegara a ver algún hermano con necesidad aquí en Costa Verde, es nuestro deber poder ayudar a esa persona. Y no solamente eso, sino que con el tiempo, si nuestro ministerio de ayuda se puede sostener bien, poder inclusive ir más allá de la iglesia. Pero antes de poder ayudar a otras personas, tenemos que primeramente ayudarlos de la fe. Es nuestro deber. Dejemos de ponerle la responsabilidad a alguien que no la tiene. La responsabilidad es nuestra, es personal, es individual. No es el Estado. Dios nunca manda al Estado a hacer eso. Siempre. Y de hecho, ¿cómo sabemos que no mandaba al Estado a hacerlo? Porque cuando el Estado tenía responsabilidad de hacer algo, si tú no lo hacías había pena civil. Te mataban o te metían en la cárcel. Pero quien se encargaba de las personas que no hicieran beneficencia o misericordia era Dios directamente. Era Dios directamente el que le reprochaba eso, porque era algo individual. De manera que es Dios directamente quien nos va a llamar a cuentas si nosotros no nos preocupamos por ayudar a los demás. Esa debe ser una marca de todo cristiano. Es bueno, ¿cómo estás? ¿Comiste? ¿Sabes? ¿Desayunaste? ¿Estás trabajando? Con la pandemia, te redujeron el salario, te lo redujeron, te suspendieron, te despidieron. No podemos vivir aquí como que entes aislados. Somos parte de una comunidad y necesitamos ponerlo en práctica. Y la primera forma de ponerlo en práctica es dentro de la iglesia. Y lo segundo, y más importante, es que esto es todo correcto, esto es todo importante, esta es palabra inspirada de Dios. Pablo no escribió esto por su sabiduría, sino porque el Espíritu Santo lo llevó. Pero
lo más importante es que Cristo nos dio el ejemplo. Específicamente incluso el tema de las viudas. En Juan, capítulo 19, versículo 25. Jesús en la cruz. Este es el contexto de ese capítulo. A punto de morir. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. ¿Por qué no pasó antes? Porque Jesús estaba vivo y se encargaba de su mamá. José había muerto. Jesús tenía hermanos biológicos. María tuvo más hijos. Si alguno cree que María es virgen, no, María no murió virgen. María tuvo más hijos. Pero Jesús no se lo encarga a ninguno de sus hermanos biológicos, porque en ese momento ninguno había creído. O sea que era normal que muchos de ellos no se preocuparan por ella. Y Jesús dice: yo tengo que ser responsable hasta en esto y daré el ejemplo. Y le dice: Juan, tú que sí conoces de Dios y conoces lo que Dios manda, encárgate de mi mamá. Y Juan no se puso a quejarse: ¿por qué me la pones a mí? ¿Por qué no se la das a Pedro? ¿Por qué no se la das a Tomás? Pues Juan: yo la tomo y yo la cuido. Y dice que desde ese día la recibió en su propia casa. Jesús nos da el ejemplo. Jesús, desde el Antiguo Testamento, diciendo: cuida a los enfermos, cuida a los extranjeros. Esas reglas de que cuando coseches deja que se caiga y no recojas, era porque le interesaba cuidar a las personas vulnerables en necesidad. Y de hecho todos nosotros somos personas vulnerables en necesidad. Esta semana leía el texto cuando David queda solo, que Saúl lo persigue y se consigue un ejército de 200 personas en ese momento, y todos eran desquiciados de la sociedad, locos, gente endeudada, como un ejército de gente despreciada. Y dice: wow, qué clase de gente se quedó David. Pero David terminó siendo como el salvador de ellos. Pero uno más se enfoca como que, wow, duro lo que tuvo que tener David con esa gente ahí. Pero Jesús fue mejor, porque Jesús rescató un ejército de muertos y les dio vida para cuidarlos y sostenerlos, porque Él es quien nos sostiene. Y precisamente por eso es que es una marca del cristiano el querer hacer esto, porque el cristiano es consciente de lo que Jesús hizo en su vida. Y como consciente de que Jesús me dio vida y me sostiene y ha sido misericordioso y bondadoso conmigo, yo debo querer hacer lo mismo con otras personas. Yo debo querer hacer lo mismo con mi familia de sangre primordialmente, mi familia de fe, y con cualquier otra persona que lo pueda requerir. Eso debe nacer de nosotros, eso debe ser algo de nuestra naturaleza. En pobreza o en abundancia. Yo estuve en una iglesia en Cuba visitando un año, fui allá, y fue la iglesia más pobre que he visto en mi vida. Y esa gente recogía 2 ofrendas. Una para la iglesia y otra para cuando había necesidades de huracanes, porque en el lugar donde estaban ellos había muchos huracanes. Esa gente en esa iglesia, el que ganaba más ganaba como $5 mensuales, yo creo. Y los otros ni siquiera tenían trabajo fijo. De ahí cualquier cosa que saliera, y no era mucho lo que ganaba. De hecho, nadie en Cuba gana bien. Ni siquiera el doctor, que gana más $20, que eso tampoco es nada para lo que tienen que hacer. Así que eso a mí me pegó mucho, porque fue como que ellos no tienen plata y están sacando tu ofrenda para ayudarlos. Y a veces uno acá y que... Porque, de nuevo, se nos olvida que no estamos solos. O queremos actuar solos más bien. Y se nos olvida que no somos entes individuales, sino somos parte de un cuerpo. Un cuerpo que Cristo ha ganado, que ha comprado con su propia sangre. Y merecido para todos nosotros. Y por tanto, como así merecido, nosotros tenemos que ayudar inmerecidamente. Aun si mi papá y mi mamá no fueron los mejores, aun si mis hermanos o mis hijos no fueron los mejores, eso no se trata de eso. Porque yo no merecía la salvación y Dios igual me la dio. Así que yo tengo que cumplir con mi rol independientemente de cómo hayan sido ellos o cómo sigan siendo ellos. Mi responsabilidad es con Dios haciendo eso. Y no es condicional, es incondicional, porque Él me ama a mí incondicionalmente. Así que si yo he sido amado incondicionalmente, yo debo amar incondicionalmente. Oremos, hermanos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender un poco más del cuidado y el amor que tú tienes
por nosotros. Porque todas estas instrucciones que vemos aquí, exhórtalos, cuídalos, no era más que el deseo de tu corazón de que tu pueblo esté bien. Que Timoteo exhortara a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes y a las jóvenes, era para ayudarlas en su vida. El deseo de escribirle a que atienda a las viudas y a las personas en necesidad era porque te importa que esas personas puedan tener sus necesidades cubiertas, pero que al mismo tiempo podamos experimentar el gozo de ayudar, el gozo de dar, el gozo de poder mostrar el amor que tú nos has dado y que nos mandas que tengamos con todos. De hecho, Padre, tú has dicho que esa es la marca que nos iba a identificar, el amor. El amor sería la marca que nos identificaría como hijos tuyos. Padre, perdónanos si en algún momento no hemos mostrado amor. Perdónanos si hemos querido condicionar nuestra ayuda a cómo me han tratado. Y ayúdanos a entender y a recordar que tú nos amaste y nos ayudaste cuando no lo merecíamos. No teníamos nada que pudiese moverte en cuanto a tu favor hacia nosotros. Porque tú igual lo hiciste. Y lo sigues haciendo a pesar de todo. Ayúdanos a que esa verdad esté todos los días presentes en nuestra vida. Para que eso no sea impedimento cuando vengan esas decisiones o esas tentaciones de no querer hacerlo y poder saber, lo hago porque tú me amaste, cuando yo no me lo merecí. Gracias, Padre, y ayúdanos a que también como iglesia podamos vivir esa vida que tú quieres en comunidad, que podamos preocuparnos los unos por los otros en todo el sentido y que esta iglesia pueda seguir creciendo de una manera sana, de una manera que te agrade a ti para poder servirte, para glorificarte, para edificarnos y seguir llevando tu evangelio a otros lugares. Amén.